Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal de Sinceramente Apasionadas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Alfonsina. Continuamos con este maravilloso fic de mi querida Palas Atenea, que, híjole chicas, es viernes y, híjole, Vaya capítulo que nos va a tocar, espero, no sé, apenas lo vamos a descubrir, no sé qué nos depara el siguiente capítulo. En el capítulo de ayer, pues sí, Terry y Candy han tenido una pequeña pausa en ese nuevo comienzo que han precipitado los dos, porque no hay excepción, los dos han precipitado yo como se los dije, estos empezaron al revés, el final lo hicieron principio y el principio lo van a hacer final, pero bueno, aquí también recordemos que la señora Ligan, con tal de hacer lo que sea, con tal de fastidiar a Candy, no va a tener límites, y los hermanitos Ligan, pues ni tardes ni perezosos, sin desobedecer a mamá, pues quieren hacerle daño a Candy. Ya lo vimos, ayer lo recordamos chicas, cuando Candy llega al colegio, es agredida por Neil y sus dos compañeros de clase. Y pues han puesto las alarmas a Archie y a Steer, porque ellos no sabían de esa situación y Terry se los ha mencionado, así que van a tener que procurar seguir cuidando a Candy, así que Terry quería ir con su padre para ir adelantando pues sus planes, ¿sí? Los de él, porque no sabemos cómo lo va a tomar el duque, porque el duque ha ido a investigar porque ha recibido un anónimo del cual culpan a esta chica de que Terry se esté comportando de otra forma, pero él ve otro comportamiento, entonces se le hace extraño y cuando Terry está decidido a ir a buscarlo, pues se encuentra a su papá, o sea, el duque de Granchester, en su habitación. ¿Qué nos depara el siguiente capítulo, chicas? Vamos a descubrirlo. Es viernes, el primero de este año. Vamos a comenzar con este maravilloso fic llamado Sangre Granchester. Capítulo 4. Al llegar la mañana, Elisa no pudo contenerse de querer desprestigiar a la rubia, diciendo por los pasillos de los dormitorios femeninos que había visto y escuchado claramente que un joven estaba fuera de la puerta de Candy y que ésta lo había dejado pasar. Pero antes que las demás compañeras tuvieran siquiera la oportunidad de pensar en lo que afirmaba la pelirroja, la hermana Margaret la sorprendió y se la llevó donde la hermana Grey. Elisa iba obviamente contenta pensando que iba a lograr incriminar a la rubia. En cuanto se fue, la hermana Margaret con Elisa, Luisa quiso seguir con las injurias contra Candy, pero Annie y Patty la callaron y le preguntaron si sabía por qué la hermana Margaret se había llevado a Elisa, a lo que Luisa obviamente negó saber. Pues si no quiere acompañar la alumna Luisa, deje de seguir repartiendo difamaciones, le respondió de atrás de ella la hermana Grace, dejando sorprendidas a todas las muchachas. Para que lo sepas, la señorita Andrew pasó toda la noche en la enfermería con la hermana Margaret, pues se encontraba indispuesta. Luisa se puso pálida. No esperaba que Elisa se atreviera a mentir descaradamente y ella quedara en mal. ¿Cómo podría decir algo en contra si las mismas monjas habían acompañado a la rubia toda la noche, sin contar que lo habían dicho era una acusación muy seria?
todas las muchachas comenzaron a murmurar en contra de Elisa y de Luisa, por mentirosas y sorpresivamente a defender a Candy, pues todas sabían que la rubia se había sentido indispuesta los días anteriores y siendo una joven tan sana, era algo que a todas les había llamado la atención. De hecho, fue la buena salud de Candy lo que hizo que la hermana Margaret la dejara con ella en la enfermería, pues se encontraba preocupada por ella desde hacía unos días, por lo que al escuchar a Elisa levantar esas falsas acusaciones, las puso muy molestas. Esta era ya la segunda falsa acusación de ese tipo en contra de la rubia. Al llegar a la dirección, Elisa se quedó afuera esperando en los pasillos mientras la hermana Margaret entró a hablar con la hermana Gray. Un momento después, hizo entrar a la pelirroja, quien iba muy alegre, pensando que expulsarían a Candy. Señorita Ligan, me gustaría que repitiera lo que estaba diciendo en los pasillos de los dormitorios de las señoritas. Claro, hermana Gray. Decía que anoche vi claramente que un muchacho se encontraba fuera del dormitorio de Candice y que ésta lo dejó entrar. ¿Está usted segura que mantiene lo que dijo? ¿Acaso vio usted a la señorita Andrew hacer eso? ¿Sabe usted que esa es una conducta grave y que decir una cosa semejante es dañar irreparablemente la reputación de ella? Claro que lo mantengo, hermana, y la que debe preocuparse por su reputación es ella, y evitar esas conductas licenciosas. ¿A qué hora dice que sucedió eso, señorita Ligan? A las 10:30 de la noche, hermana. ¿Y se puede saber qué hacía usted espiando el pasillo a esa hora? Me despertó el ruido que hacían, hermana. Muy bien, ahora dígame, hermana Margaret, ¿qué horas eran cuando llegó la señorita Andrew a la enfermería? La señorita Andrew llegó a las 9:30, hermana Gray. Pasó toda la noche conmigo, debido a que se encontraba indispuesta. Las 10, quise decir las 9. Deje de mentir, señorita Ligan. Es la segunda vez que trata de dañar a la reputación de la señorita Andrew, y créame que ha agotado mi paciencia. Citaré a sus encargados y por lo tanto será confinada en el cuarto de meditación por una semana. Elisa no pudo más que tragarse la rabia que sentía, pues sabía que de nada le servía reclamar. Fue escoltada al cuarto de meditación mientras todas sus compañeras la miraban y señalaban por mentirosa. Por primera vez, ellas comenzaron a cuestionar todas las injurias que Elisa había levantado en contra de Candy desde que llegó al colegio. Terrence, padre. No me gustan los rodeos, Terrence, así que iré directo al grano. ¿Qué hay de cierto de que estás involucrado con una huérfana americana arribista? A Terry se le subieron todos los colores al rostro. La rabia lo invadió. Apretó los puños. Esa descripción era obviamente una manera muy ofensiva de referirse a su pecosa, pero trató de controlarse por el bien de ella. El duque, en cambio, notó perfectamente el cambio en el semblante de su hijo. También notó el esfuerzo que éste hacía por contenerse y comprendió al instante que seguramente esa joven sí existía. No conozco ninguna americana arribista, dijo el castaño tratando de controlarse. Es justo entonces que leas esto y me expliques, dijo el duque extendiendo un papel para que el castaño lo leyera. Al momento de leerlo, Terry sintió que su sangre hervía. Era un anónimo difamando a su pecosa de las peores formas posibles. Antes de responder, fue a su escritorio y sacó de un cajón la nota que había recibido como parte de la trampa de Elisa para citarlos en el establo. Había reconocido la misma letra en el anónimo recibido por el duque.
Él sabía que no era otra más que la letra de Elisa. Extendió la nota y el anónimo a su padre para que él comprendiera. El duque se extrañó al recibir ambos papeles. Leyó la nota y observó sin que su hijo le dijera nada que ambas estaban escritas con la misma letra. «Explícame qué significa todo esto, Terence». Como verá, ambas notas las escribió la misma persona, que no es otra que Elisa Ligan. ¿Quién es esa joven y qué tiene que ver en todo esto? Esta jovencita que menciona y que supuestamente te citaba en los establos. Elisa es la prima de Candice, al menos legalmente, puesto que en efecto, Candice es huérfana. Sentía que debía ser sincero de todas las maneras. Él se enteraría luego y sería peor, pensó el castaño. Candice fue adoptada por el patriarca del clan Andrew, el señor William Andrew. Elisa la envidia y la odia. No sé si parte de ese odio le ha dado por perseguirme y al notar que tenía amistad con Candice, se dedicó a querer perjudicarla, queriendo hacer ver que ella es mejor que Candice para mí. ¿Qué hay entre tú y Candice, Terence? La amo y quiero casarme con ella. ¿Pero qué insensateces dices? ¿Te das cuenta que estás hablando de una huérfana? Para que lo sepa, eso es lo que menos me interesa. Pero para su tranquilidad, no es cualquier huérfana. Le recuerdo que es la hija adoptiva del patriarca del clan Andrew. Supongo que no tengo que recordarle que es uno de los hombres más importantes de América, y su clan es también muy importante en Escocia. Como lo dices, es adoptada, seguramente algún capricho de un viejo excéntrico. No puedo permitir que te relaciones con ella. Debo proteger nuestro linaje, el honor de la sangre Granchester. Sí, lo olvidaba. Lo único que le importa es cuidar de la sangre Granchester. Todavía recuerdo cuando le reclamé que ¿por qué me había traído con usted en lugar de dejarme con mi madre si no soy más que un estorbo? Usted me respondió: lo siento por ti, Terence, pero por tus venas corre la sangre de los Granchester y esta es una realidad innegable. ¿Lo recuerda? Bien, si tanto le importa su noble linaje y su preciosa sangre azul, le informo que es muy posible que esa sangre ya comience a correr en el vientre de esa huérfana, como usted le llama. ¿Qué quieres decir? ¿Te has atrevido? Era de esperarse de tal palo tal astilla. Sí, padre. Resulté tan vil como usted y he mancillado a una joven inocente, porque eso sí puedo asegurarle, que no hay ser más puro e inocente que Candice, y yo he sido un canalla al mancillarla, por lo que es muy posible que ella ya lleve en su vientre el fruto de mi inconsciencia, y lo único que a usted le importa es su preciosa sangre Granchester. ¿Y crees que con eso conseguirás algo? Te recuerdo que, así como te traje conmigo, puedo separar de esa huérfana a mi nieto. La diferencia está, duque, en que Candice, a diferencia de mi madre, que era una joven sin nadie que la defendiera, ella sí tiene quien vea por ella. El señor William la cuida como su más valioso tesoro. Él nunca permitiría que usted le hiciera esa canallada. Antes, la aleja de todos los que quieran dañarla. Si es necesario, le aseguro que tiene una larga fila de pretendientes listos a casarse con ella y darle un nombre a mi hijo sin importarles que sea ajeno. Y no solo lo harían por el dinero que ella represente, sino por ella,
pues ella en sí misma es una joya. Mientes para lograr tu capricho, pero no lo permitiré. Es sencillo, duque. Si no me cree, puede hablar con el señor George Johnson, quien es el encargado de Candice, por orden del señor Andrew. Pero si aún así usted se empeña en alejarme de ella, y yo la pierdo, o peor aún, los pierdo, le aseguro que será el último día en que usted podrá decir que fui su hijo, porque poco me importará ya su preciosa sangre Granchester. No me amenaces, Terence. Yo no amenazo, señor. Ante las palabras de su hijo, el duque se quedó helado. Pudo reconocer la determinación que él mismo tuvo cuando quiso defender su amor por Eleanor, porque tenía que repetir su historia. Él no quería el mismo destino sombrío que él había cargado, porque tuvo que fijarse en una joven tan inconveniente, y si era cierto que las cosas habían llegado a tanto, era peor aún. No debía ser buena para él, si ya le había concedido sus favores. Se sentía frustrado, molesto, pero ante todo, temeroso. Por primera vez sintió que podía perder a su hijo, a diferencia de cuando peleaba por su madre. En esta ocasión, él sí vio que Terence no se detendría con tal de defender a esa joven. Necesitaba pensar con claridad, ganar tiempo. Sí, tiempo. ¿Debo conocerla? No. ¿Por qué no? Lo menos que necesita Candice es que usted la ofenda. Ella es una joven muy dulce e inocente. No quiero que usted... No haré tal cosa. Solo quiero conocerla. Si es como dices, no deberías temer. Estaré presente. ¿Lo imaginé? Vamos, pediré a la hermana Gray que la llame. Al ir camino a la oficina de la hermana Gray, Terence observó que en la sala en que se reciben a las visitas se encontraba el señor Johnson y se apresuró a saludarlo. Con lo sucedido la noche anterior sabían que los hermanos Cornwell lo habían llamado con urgencia y se alegró de que así fuera, aunque sentía que las cosas con su padre no iban nada bien. Tal vez el señor Johnson sí podría ayudar a su pecosa. Señor Johnson, qué bueno que haya venido pronto. Imagino que recibió el mensaje de Esther y Archie. Buen día, joven Granchester. De hecho, sí, pero ya tenía programada mi visita. El duque, que observó la escena, se acercó a saludar. Él sabía de antemano que el señor Johnson era la mano derecha del señor Andrew y que era una persona seria y respetable, por lo que podría resolver sus dudas en parte. Su gracia, buen día. Buenos días, señor Johnson. ¿Viene a ver a los jóvenes Andrew? En efecto, aunque específicamente a la señorita Andrew, quien es mi mayor responsabilidad. Algo escuché. Es la hija adoptiva del señor Andrew, ¿no es así? Sí, de hecho lo es. En ese momento llevan a la rubia, quien había sido llamada por George. George, qué bueno verlo, dijo la rubia corriendo a abrazarlo, pero al soltarlo se percató de la presencia de Terry y su padre. Retrocediendo para colocarse a la par de George, hizo una reverencia y saludó al duque. Luego, con una sonrisa en su verde mirada, saludó a Terry de una manera formal. El duque quedó sorprendido de verla. Le pareció haberla visto antes. Sí, era la jovencita con la que había tropezado una vez, pero había algo más. Ahora que la observaba detenidamente, sí, estaba seguro. Era idéntica. No.
Esperaba que Terence hubiera mentido. Él no podía haber mancillado a esa joven. Más le valía estar equivocado. No podía ser como pensaba. Buen día, señorita Andrew. Volviendo su atención a George, Candy se dirigió a él. Qué gusto que haya venido, George. ¿Hay alguna noticia del tío abuelo? ¿Me ha escrito? Me temo que he venido por motivos más urgentes, señorita Candy. He venido por usted. Terry y Candy intercambiaron miradas de temor ante las palabras de George. ¿Ha venido por mí? Como usted sabe, señorita Candy, el señor William me ha encargado de cuidar de usted, porque debe usted saber que para él, usted es muy importante. Es su tesoro más valioso y como tal, debo protegerla, pues él no permitiría que algo le sucediera. ¿Qué sucede, George? La señora Ligan pidió su mano en matrimonio para el joven Daniel y como imaginará, la señora Elroy ha cedido a su petición. Esto no sería problema si el señor William estuviera cerca, pero él salió de viaje y me temo que en todo lo que él regresa, los Ligan logren casarla con el juvenil, pues al no encontrarse el señor William, la señora Elroy tiene autoridad para hacerlo y ella tiene en mucha estima a los Ligan. ¿Quiere decir que la tía abuela me quiere casar con Neil? La pobre rubia no soportó la sola idea de ser casada con Neil y se desmayó. Terry estuvo rápido a sostenerla y evitar que se golpeara. Continuará. ¿Qué les dije, chicas? Que estos Ligan iban a hacer todo lo posible para dañar a Candy a beneficio de ellos. Y como saben que el tío abuelo no está, están aprovechando que la tía abuela Elroy está a la cabeza de la familia. Denle like a la narración, chicas, déjenme sus valiosos comentarios. Disfruten este fin de semana que es el primero del 2024. Cuídense mucho. Les habla y se despide Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas. Nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.